Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, esta vez con el rótulo, con el título La ética y la filosofía en la educación. Nos acompañan hoy pues, Atilana Guerrero, que es profesora de filosofía en la Universidad de Extremadura e investigadora de la asociación de la Fundación Gustavo Bueno, José Luis Pozo Fajarnés, que es profesor de filosofía en el IES Juan de Mariana de Talavera de la Reina y que también es investigador de la Fundación Gustavo Bueno, y Axel Juárez y yo mismo, que aquí es el detalle que señalo, pues no somos profesores de filosofía, aunque podemos ser considerados como filósofos, sino que por formación somos, pues si no me equivoco, sociólogo y matemático, ¿no? Y esta presentación que he hecho, donde solo uno de nosotros cuatro es profesor de filosofía de la ESO y de bachillerato, pues me parece que tiene su interés, sin perjuicio de que Atilana lo haya sido muchos años, ¿no? Por lo que ahora voy a decir. No tantos. Bueno. Toda la vida. Bueno, es que a lo mejor es que, y eso en parte vamos a discutirlo, ¿no? A ver si esto de ser profesor de filosofía es como el sacerdocio, ¿no? Que imprime carácter, ¿no? Ya para toda la vida, ¿no? Nos ha parecido oportuno dedicar este teatro crítico cuando la coyuntura política en España pues es la de una nueva ley de educación promovida por el gobierno del PSOE, que parece que no potencia tanto como se esperaba la presencia de la ética y de las asignaturas de filosofía e historia de la filosofía en la ESO y en el bachillerato, respectivamente. Y nos ha parecido oportuno hacer este teatro crítico desde una perspectiva, y por eso era la presentación que yo hacía, no gremial, ¿no? Partiendo del hecho de que de los cuatro que estamos aquí, solo uno, por así decir, es del gremio de profesores de filosofía de la ESO y del bachillerato, vamos, por así decir, que es juez y parte. Y nos ha parecido oportuno, digo más, hacer este teatro crítico desde una perspectiva, ya digo, no gremial, después de que el tema haya sido analizado en un teatro crítico previo que se titulaba El futuro de la educación y la filosofía en la ESO, y que ha sido un teatro crítico que ha levantado gran polémica en las redes sociales, pero que a mi juicio era necesario y que es obligado y que yo recomiendo que todo el mundo interesado en estos temas lo visione, porque es muy interesante pues, para saber cómo está el patio, ¿no? Cómo está el patio de mal, vaya. Para saber, ¿no?, por qué cada vez es más difícil defender la presencia de la ética y de la filosofía en la educación realmente existente, a tenor de los argumentos que esgrimen los miembros del gremio de profesores de filosofía, ya que en ese teatro crítico pues los cuatro participantes eran en ese momento miembros del cuerpo de profesores de filosofía de enseñanza secundaria. Entonces, nos ha parecido, ya digo, dedicar este teatro crítico pues, con dos bloques, ¿no? Organizado en dos bloques. En un primer bloque lo que vamos a hacer es una crítica de los argumentos gremiales expuestos en ese teatro crítico. Y en un segundo bloque lo que vamos a hacer es exponer argumentos alternativos desde las coordenadas del materialismo filosófico para defender el mantenimiento o la supresión, eso ya se verá, ¿no? No vamos a desvelarlo hasta el final, de asignaturas como ética, filosofía o historia de la filosofía en la ESO y el bachillerato. Bien, pues arrancando ya con este bloque, ¿no? Insisto en que el teatro crítico anterior, pese a toda la polémica que ha levantado pues, en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, yo creo que es muy necesario, ¿no? Pues para conocer cómo está el paño, ¿no? Y a mí me parece que, antes de cederos la palabra, lo siguiente. En primer lugar, lo que me llama mucho la atención es que en ese teatro crítico en ningún momento entraron a definir qué se entendía por ética, qué se entendía por moral, ni tampoco qué entendían por filosofía, ¿no? Dando como por supuesto que cuando se dice filosofía no hay más que una, ¿no? Cuando filosofías hay muchas, de igual manera que códigos o normas morales, pues también hay muchas. La ética ya es más discutible si efectivamente hay muchas o no, o es universal, aunque distributiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo rescataría como seña de identidad de ese teatro crítico la indefinición, ¿no? Donde no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, más allá de una especie de conceptuación o de significado meramente gremial, donde ética refiere a la asignatura de ética, filosofía a la asignatura de filosofía. Y entonces, los argumentos que se daban ahí para defender la presencia de estas asignaturas, en particular de la ética y luego de la filosofía en la educación, oscilaban entre dos polos,
que son un poco los que yo voy a intentar señalar antes de cederos la palabra. Un polo me parece a mí que era el de una concepción gnóstica de la filosofía, donde pareciera como que la ética y la filosofía son necesarias en la educación para crear en los alumnos y formarles una especie de conciencia ética, ¿no? Entonces el profesor de filosofía se nos aparecería como una especie de salvador de los alumnos en tanto en cuanto les instaura una especie de conciencia ética o conciencia moral, ¿no? Claro, como si cualquiera que tuviera, y un adolescente se pues, supone que ya va teniendo un mínimo uso de razón, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de sindéresis, ¿no? Con 2 dedos de frente, por así decir, no tuviera ya capacidad para emitir juicios morales. Y como si los profesores de filosofía, y esto se daba por supuesto en ese teatro crítico, fueran una suerte de especialistas en ética, una especie de maestros de la virtud, ¿no? Casi como los antiguos sofistas, vaya. O por decirlo con un término a lo mejor más moderno, una especie como de curas laicos, que serían capaces de enseñar a comportarse bien a los alumnos, ¿no? Claro, cuando lo que se está olvidando es la lección de Sócrates, de Platón, ¿no? De que, por así, no hay maestros de la virtud, ¿no? Especiales, ¿no? Como eran los sofistas, sino que todos somos maestros de la virtud, ¿no? Todos en algún momento, empezando por el profesor, no solo de filosofía, sino también de matemáticas, de historia, compañeros, personal de administración y servicios y sobre todo los padres y las propias familias no sean también maestros de la virtud. En ocasiones a mí me parecía cuando pues se rasgaban las vestiduras por el hecho de que la ética pues solamente quedase con 1 hora semanal y en un curso, ¿no? Como una alternativa a la religión, ¿no? Pues me recordaban a mí un poco a los curas cuando empezó la religión, la asignatura de religión a perder fuerza ya por los años 80, ¿no? Y se rasgaban un poco las vestiduras como si por el hecho de que no hubiera religión en las aulas, los alumnos fueran a pecar, ¿no? Y a pecar de manera cada vez más fuerte, ¿no? Pues me parecía a mí algo parecido, ¿no? Como si envueltos en esta concepción gnóstica de la filosofía, pues se estuviera dando por sentado de que si no hay esta asignatura, los alumnos no van a ser capaces de ser salvados, ¿no? Por cierto, olvidando a todo esto, que si la asignatura de filosofía y la aparejada de ética tienen la presencia en el sistema educativo español que tienen, es curiosamente por el franquismo, cosa que siempre se olvida, porque la primera vez que la asignatura de filosofía aparece en un plan de estudios, bueno, dejando el plan Villalobos, es con Pedro Sainz Rodríguez, el primer ministro de Educación Nacional, en 1938, ¿no? Y entonces, claro, pareciera, habría que preguntar a estas personas dónde dan el corte, si lo dan en el régimen del 78 o lo dan en el 38, ¿no? Y entonces hay que decir, es que antes de que hubiera asignatura de filosofía moral o de ética en las aulas, las personas, los estudiantes no eran capaces de comportarse correctamente, ¿no? Claro, entonces esto aquí se ve un poco esa concepción, ya digo, gnóstica de la filosofía. ¿Cuál es el otro polo? Bueno, pues si un polo era el de la concepción gnóstica de la filosofía y de la ética, el otro polo es el de una concepción implantada políticamente, pero una concepción implantada políticamente muy peculiar, ¿no? Donde la filosofía se nos aparece como sierva de la democracia, en particular del fundamentalismo democrático, ¿no? Podríamos decir que durante el régimen de Franco la filosofía era sierva de la teología. A partir del régimen del 78 y a tenor de los argumentos que se exponían, el profesor de filosofía lo que tiene que exponer en clase es una especie de filosofía de sucedáneo que lo que tiene que ser es siervo del fundamentalismo democrático, ¿no? Podríamos decir filosofía ancilla democratiae, ¿no? Claro, así se llegaba a decir, en estos argumentos los he tomado literalmente, ¿no? Que la ética y la filosofía servían para que los alumnos conocieran y cito textualmente, los saberes democráticos, ¿no? Y yo me preguntaba cuando una de las profesoras hablaba de saberes democráticos, ¿a qué demonios se estaba refiriendo, ¿no? Como si hubiera unos saberes aristocráticos, ¿no? Y no se sabe muy bien qué era esto. Claro, yo entiendo, por lo que luego se decía otra interviniente, que se trata de los derechos humanos, del ecologismo, del feminismo, del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera.
orientado sobre todo a que pues, los alumnos no terminen votando a la ultraderecha, ¿no? Y así se hablaba de la preocupación que tenía que tener el profesor de filosofía con el auge, y cito textualmente, de la extrema derecha, ¿no? Claro, aquí cuando se está contando esto, pues a mí me parecía una prostitución, por decirlo así, de lo que tiene que ser el papel de la filosofía en la educación, ¿no? Y donde se está confundiendo a lo mejor la filosofía con la educación para la ciudadanía que pergeñó el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Y donde es curioso, pero el parámetro España en ningún momento aparecía en estas personas. Es un detalle muy curioso, ¿no? Solamente me parece que en un momento uno de los intervinientes, Miguel Ángel Castro, lo cita de pasada, pero nadie más recoge el guante, ¿no? Y entonces me parece a mí que esta visión implantada políticamente de la filosofía, que era el otro extremo, el que conjugaban con el de la versión gnóstica, pues está en las antípodas de la filosofía crítica, ¿no? Y cuando digo filosofía crítica me refiero a esa filosofía pues, que critica todos los fundamentalismos, sean religiosos, sean científicos y sean políticos, como también en particular el fundamentalismo democrático. Y entonces, la verdad es que visto lo visto, pues casi, y digo casi, no lo digo totalmente convencido, aún no le daban ganas de decir como aquello de Santo Domingo de Guzmán cuando se sintió morir en el convento dominico de Bolonia, ¿no? Y dijo a los dominicos que le rodeaban, muertos seré más útil, ¿no? Pues casi daban ganas de decir, visto lo visto, ¿no? Que para esto casi era mejor que pereciese la filosofía en la educación, ¿no? Porque muerta sería más útil nos sería más útil a todos en tanto en cuanto no haría daño. Y digo casi, ¿no? Reservando quizás una dialéctica de estos argumentos para ese segundo bloque. Bueno, pues he intentado hacer un pequeño resumen, ¿no? De casi crítico, en el sentido de clasificar, ¿no? Por dónde iban estos argumentos en el anterior teatro crítico, ¿no? Y ahora pues os cedo la palabra pues a lo que queráis comentar. Pues no sé, si quieres empezar, por ejemplo, Atilana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de hablar con vosotros y Carlos, de tu invitación a participar con estos amigos tan agradables y que hacía tiempo que no veía. Pues efectivamente yo también pensaba de alguna manera recoger esta misma idea que tú has presentado, Carlos, recordando que tanto que se mencionaba la figura de Sócrates en este teatro crítico del que has hecho tan buen resumen, pues también te agradezco, quería comenzar dándote las gracias por este resumen tan condensado y tan acertado. Pues digo que recojo esta misma idea con la que has terminado, Carlos, el resumen, diciendo que Sócrates, tanto que se le citó en este teatro crítico, en ningún momento rechazó de ver la cicuta, sino todo lo contrario. Es decir, que si el Estado reconoce que la labor de la filosofía debe ser eliminada, nada menos socrático que reivindicar esta actividad como siendo necesaria y poco menos que saliendo al ágora y exigiendo a todos aquellos que se supone que tenían que escucharte, pues que te escuchen, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es algo tan poderoso y tan necesario que no se puede perder, ¿no? Eso es la actitud antisocrática, porque Sócrates, de forma elegante, dice, bueno, si la ciudad de Atenas llega a la conclusión de que mi actividad es dañina, ¿quién soy yo para ir en contra del Estado? ¿Quién soy yo para ir en contra de la ciudad? Entonces, yo como profesora de filosofía, ya que has dicho, ha trabajado parte de su vida como profesora de filosofía en el instituto, sí, realmente pues me considero profesora de instituto porque tan solo desde hace 4 años no lo soy y se puede decir que es todo el desarrollo de mi carrera como profesora y que entonces pues también me solidarizo con José Chuno, con José Luis Pozo Fajarés, hablando en serio, ¿no? Del filósofo con el que nos encontramos. Pues digo, no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que reivindicar precisamente que el filósofo nunca ha salido a vender aquello que enseña, sino todo lo contrario, se ha reclamado. O sea, la filosofía es necesaria y se demuestra andando, ¿no? No podemos convencer a los ciudadanos democráticos de lo que se están perdiendo si no se enseña en los institutos. Y yo he recogido algunas de las ideas de este teatro crítico al que nos referimos, que quería especialmente criticar, como es, por ejemplo, la primera, que a mí me parecía oportuna, esta que se decía que la ética no es ideológica.
¿no? Nosotros, desde el materialismo filosófico, venimos a decir que, si bien no toda ideología es filosófica, evidentemente pues hay ideologías degradadas desde un punto de vista filosófico, pues que podríamos asociar a fundamentalismos o a fanatismos o a ideologías pues de muchos tipos, pero toda filosofía es ideológica en el sentido de que es siempre hecha desde una parte. Lo que pasa es que hay que decir la parte respecto de que todo. Y en ese sentido es verdad que es desde la parte, nosotros hablamos del español, de España, por ejemplo, hubo un teatro crítico coordinado por José Luis Pozo Farnés, por José Chu, hablando del problema de la educación en España con la implantación del bilingüismo, del inglés. O sea, se prefiere dar las asignaturas en inglés en lugar de español. Esto sí que es un problema filosófico. Y aquí no ha salido ningún profesor de filosofía, no, ni la Red Española de Filosofía ha hecho un comunicado, ni se ha reivindicado desde los estamentos educativos este verdadero problema filosófico que tenemos en España, que es esta necesidad de que se defienda nuestra lengua, si es que nos preocupamos, como se dice en griego, ¿no?, de forma algo pedante, por la polis, por la ciudadanía. Bueno, pues de hecho, la única forma de poder mantener siquiera alguna relación entre los hombres que tenemos algo en común, como es la lengua, que es la comunidad hispánica, pues no podemos consentir que los políticos nos quiten el principal instrumento de la razón, que es el español para nosotros, ¿no? Entonces, claro que sí que es ideológica. Ahora bien, tiene en cuenta aquellas otras ideologías a las que se enfrenta y en ese sentido es crítica, pero no se puede decir que esté desvinculada de la ideología, ¿no? Esto es una manera, yo creo, también de presentarlo de cara a los padres, no sé, a los padres que sean de izquierdas, los padres que sean de derechas, y entonces nosotros no nos metemos en ese asunto. Pues no, sí que nos metemos. Y precisamente podríamos empezar por decir que habría que eliminar ese maniqueísmo ridículo entre izquierda y derecha. Por cierto, que se nota casi pues ese pudor de decir, ¿no?, esos nuevos partidos que han salido, bueno, ni los quería nombrar, ¿no? Sí, hablamos de Vox, no pasa nada, ¿no? Pues sí, hay partidos y no es la extrema derecha, evidentemente, porque aquí, pues la extrema derecha, esto ya lo digo entre paréntesis, se entiende que es porque se hace una defensa razonada de España y esto, pues bueno, se supone que es que no hay por qué hacerlo, ¿no? Es un asunto filosófico, España, y desde nuestra filosofía, pues es un asunto central la propia teoría que podamos tener sobre lo que es España y lo que significa el Estado en esta defensa de la filosofía. Y luego otra cosa que también me gustaría destacar es esta idea de que es un horror, decían algo así, ¿no? Es como obsceno, era la palabra que utilizó una profesora, de que los valores éticos fueran una alternativa a la religión. Y a ver, yo ya sé que esto es meterme en camisas de 11 varas, pero en mi generación, cuando yo estudié ética en el instituto, el que fuera una alternativa a la religión tenía un sentido filosófico público muy potente. Y es que los alumnos que habíamos sido educados en la religión católica, como es tradicional en el país, pues en el momento en que elegíamos ética, era como esa forma de rebeldía que nos hacía decir, no, nos salimos de la clase de religión, ya tenemos ética. Y ese conflicto, digamos, estaba hecho público en el instituto, está en la institución educativa, ya en el colegio, ya en la EGB, pero luego en la secundaria. Claro, ¿qué ha sucedido? Que es verdad que la demografía ha cambiado mucho y ahora el profesor de secundaria, que es con lo que nosotros nos encontramos, pues en la clase de valores éticos no se encuentra con los escépticos, ateos o de alguna manera pues filósofos que han salido de la clase de religión, que por cierto, también podríamos decir, si de algún lugar sale la filosofía, uno de ellos desde luego es la religión católica, sino que se encuentra pues con probablemente una clase compuesta pues normalmente por alumnos de religión musulmana o evangelistas, o quiero decir que tú te encuentras con que el público ha cambiado. Y entonces ya es verdad que la clase de valores éticos no tenía ese sentido político que tenía en la España de los 80, los 90 como mucho, sino que tiene otro
qué es lo que la hace pues ser una asignatura María y como efectivamente digna de ser suprimida, ¿no? Porque claro, realmente ahí sí que no puedes dar clase de filosofía por eso, porque el alumno musulmán no espera que tú vayas a criticar la religión, todo lo contrario. Bueno, me ha pasado, ¿no? Personalmente encontrarme con alumnos de otras religiones que lo que esperan es que tú puedas pues salvar esa hora como puedas sin meterte por supuesto, en ninguna crítica. Y luego otra cosa que se quedó un poco deslizado ahí de rondón, pero yo creo que merece la pena destacarlo, es la posibilidad de que ya que se reivindica la ética o los valores éticos, si acaso no sería una preocupación de los profesores el que pudiera impartirse antes de la ESO. Y claro, ya es peligroso el que se pudiera pasar de cuarto de la ESO a otro curso entre primero y tercero, tal como en la LOMLOE parece ser que se presenta, ¿no? O sea, se supone que puede haber un curso de valores éticos entre primero y tercero, y ya digo, eso ya limita muchísimo el carácter crítico que desde el materialismo filosófico reconocemos a la filosofía, entendiendo, por supuesto, que la ética es una parte de la filosofía y que siempre habría que entenderla sistemáticamente en relación con otras partes del sistema, nunca como una especialidad. Pero es que si estamos hablando ya de ese tipo de propuestas que se han hecho en relación a filosofía para niños, como solamente puede tener lugar en primaria, claro está, pues eso ya sí que es la anulación completa del concepto de filosofía platónico que nosotros reivindicamos, pues que nació con este hombre Lippmann, ¿no? Yo todavía conocí a algún compañero que seguía estas tesis, ¿no? La idea del cuestionamiento, de que pues a los niños hay que intentarles hacer ver este punto de vista filosófico que ellos en cierto modo pues tienen de manera natural, en tanto que bueno, pues se entiende, ¿no? Bajo esta idea tan ingenua de lo que es la infancia, pues nadie más adecuado que un niño para poder tener esa mirada limpia, etcétera, que la filosofía propondría o que estaría en sintonía con ella. Bueno, pues esto, si fuese esta la idea que se tuviese de la ética, evidentemente pues más valdría efectivamente que no estuviese en la educación, no por nada, sino porque es imposible, o sea, porque no se puede llevar a cabo. Y ya, para no agotar lo que mis otros compañeros puedan decir, y ya con esto termino. O sea, yo creo que el principal problema que tiene la filosofía en la educación más llamada secundaria, ¿no? Como siempre decía, bueno, no es secundaria, es enseñanza media, pero secundaria tiene el significado de ser algo ¿no? de segundo orden, de poca importancia, en la enseñanza media, pues es el de que como saber crítico, depender de otras materias, ya sean estas lenguas, matemáticas, biología, lo que sea, ¿no? Con lo que se encuentra el profesor de filosofía normalmente es con la escasez de este bagaje necesario para luego poder hacer la reflexión de segundo grado. Es decir, yo me he encontrado con que los alumnos tenían dificultades para leer los textos de los filósofos que yo le proponía. Y no por nada, sino porque su nivel de lectura era pésimo. Entonces yo me encontraba con que al final, en lugar de clase de filosofía, realmente lo que estaba era dando clase de lengua. Y a mí me parecía muy bien esto que se dice, ¿no? Hay que partir del saber que tienen los alumnos. Vale, muy bien. Pues yo les doy clase de lengua, no les doy clase de filosofía, porque al final les estoy enseñando a leer o les estoy enseñando a hacer frases con una estructura de sujeto, verbo y predicado, y a poner puntos y aparte, ya, etcétera. O sea, claro, las redacciones, si tú planteabas pues la escritura de un ensayo, no, pues les estás enseñando a redactar, pero eso se supone que ya tiene que estar aprendido para que puedas cursar la filosofía, pero de hecho no, eso no sucede. Entonces, aunque pueda parecer de esquirol, ¿no? De tirar cantos contra mi tejado, pues a mí me preocupaba más pues la falta de conocimientos de lengua o de historia. Pero claro, esto, si lo vemos bajo el punto de vista de lo que sucede actualmente con el problema del inglés, ya va a ser multiplicado por 1000. O sea, ya es que no van a saber historia, pero porque no pueden saberla, porque les obligan a aprendérsela en inglés de memoria. Y entonces no la sabe ni el profesor ni la sabe el alumno. Entonces, si el profesor tiene que aprenderse las cosas de memoria para poder soltar sus parrafadas en inglés,
porque no dispone del inglés necesario para explicar su asignatura, que puede ser biología, que puede ser historia, que puede ser la que sea, ¿no? En un inglés fluido, porque todos sabemos cómo se ha hecho la habilitación en España. Claro, ¿cómo nos vamos a preocupar de si hay filosofía o no? O sea, si lo que no hay son esos otros saberes previos que son necesarios para que pueda tener lugar ese ejercicio filosófico que nosotros decimos de segundo grado. Que por cierto sí que se recogía en el teatro crítico esta idea, ¿no? De la filosofía se decía como un saber de segundo orden, ¿vale? De acuerdo, segundo orden, segundo grado, que busca las relaciones entre los saberes. Claro, se decía la relación entre los saberes, transdisciplinariedad, etcétera, pero no les faltaba la dialéctica de la desconexión, ¿no? Se decía la filosofía es un saber que conecta los saberes y los desconecta. Y precisamente la desconexión es tan importante como la conexión, ¿no? Pero bueno, al menos sí que es verdad que recogían esta idea de saber de segundo orden, bien, de segundo grado, decimos nosotros, pero claro, de hecho, como has presentado tú muy bien, Carlos, al final se notaba que se estaba entendiendo la ética como ese saber positivo que viene a dar los fundamentos del buen ciudadano. Aunque expresamente se dijese que no debía ser eso, de hecho, al reconocer que una democracia no podía vivir sin esa enseñanza, pues sí que se estaba planteando la filosofía como un saber positivo, como un saber científico en el fondo, ¿no? Como un saber categorial. Y esto es lo que nosotros decimos que en modo alguno, o sea, bajo estos presupuestos, pues verdaderamente no es una asignatura necesaria. Y como especialidad, como una especialidad, y no hay más que ver los libros de ética para comprender que así se entiende, que hablan de autonomía moral y que no rebasan lo que pudiéramos decir es el estándar de la filosofía kantiana, ¿no? Pues la reflexión del hombre acerca de su condición de ser espiritual, que de forma autónoma reconoce sus propias normas, ¿no? Sin que otros se las impongan, etcétera, etcétera. Bueno, pues si todo esto es lo que se tiene que enseñar, pues efectivamente preferimos que sepan otras cosas. Y bueno, pues doy la palabra a mis compañeros. Pues Joséchu, por ejemplo. Vale, me parece muy bien. Bueno, pues lo que toca siempre, ¿no? Darte las gracias por haberme invitado y por poder compartir, como ha dicho Atilana, pues este momento con amigos tan enormes, ¿no? Como Axel y como Atilana y como tú mismo, desde luego. Gracias. De algunos hacía mucho que no compartíamos, ¿verdad, Atilana? Hacía ya tiempo. Sí, así es. Bueno, vale, a ver si ya se pasan estos sí. malos meses y nos vemos en Oviedo. Y nos vemos en persona, sí. Hay que decir, por cierto, que la idea de este teatro crítico surgió de Axel, que fue el que primero reaccionó. Ah, pues muy bien, pues muchas gracias, Bueno, Axel. No, que va. Con Axel he estado y con Carlos estaba hace poco, pero con Axel estuvimos en Santo Domingo. Sí, bueno, afortunadamente. Menos mal que las circunstancias nos están empezando a dejar, ¿no? A dejar juntarnos un poco. Bueno, pues yo creo que habéis dicho casi todas las cosas relevantes para deshacer, para demoler tanto el discurso, pues que estaba ahí presente, ¿no? En el anterior teatro crítico. Yo voy a abundar en algunas de las cuestiones que habéis comentado y nada más, ¿no? Pues, pero ya están dichas, ¿no? Abundar, pues, para dar algún matiz añadido, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo... De entrada me gustaría decir que yo creo que los ponentes habían tratado de acercarse un tanto al sistema, me parece a mí, al utilizar por ejemplo, ciertas ideas, ¿no? La primera ponente, no recuerdo ahora cómo se llama, Marta, me parece que habla de filosofía exenta. Atilana ha señalado que se hablaba de filosofía de segundo nivel. Yo creo que el término que utilizaban era filosofía de segundo nivel. O sea, yo creo que se habían acercado, igual Miguel Ángel les había dicho que echaran un vistazo a qué es la filosofía, ¿no? Pero claro, yo creo que no captaron el sentido que tienen esas ideas tan potentes en el sistema, ¿no? El sistema del materialismo filosófico. Lo que pasa, perdona, Joséchu, que te interrumpa, es que al formular Miguel Ángel la pregunta,
fue como Sí. introdujo el concepto de filosofía exenta. Ajá. Entonces, no Pues es muy que bien. partiese de esta profesora, que bueno, Sí. por otra parte, pues Ah, tampoco hace falta que tuviera que entiendo. hacerlo, ¿no? Pero fue Miguel Ángel Castro quien formuló la pregunta: ¿entendéis la ética como un saber Ah, exento, como una pues disciplina exenta o tal? Eso claro, es. yo me quedé con la copla, perdón, de que ella hablaba de filosofía exenta. No, Y bueno, lo que quería decir es que realmente desde donde está hablando esta chica, Marta, bueno, en general los cuatro, ¿no? Contertulios, es desde una filosofía exenta, que ya lo habéis señalado vosotros, ¿eh? Es la filosofía que está presente, ¿no? No solo en los profesores de filosofía, sino en todos los profesores de instituto y en casi todos los ciudadanos españoles, ¿no? Que es la filosofía que impregna todo el modo de ver y de conocer desde hace ya mucho tiempo, que es el kantismo, ¿eh? La filosofía alemana que ha penetrado por todos los sitios y ellos estaban expresando estas ideas, ¿no? Pues democráticas, de que la ética tiene que hacer demócratas, o mejorar la democracia, que más o menos venían a decir eso, desde esta ideología que además decían que no era ideología, que la ideología era pues los del 36, me parece recordar que en un momento determinado dicen los del 36, los de 1936, ¿no? Hay que ir contra esa ideología, porque nosotros no tenemos ideología. Hombre, por favor, tenéis una ideología además muy potente, una ideología muy potente que es la ideología que hay que demoler. El materialismo filosófico tiene que oponerse, ¿vale? Para que salga a la luz todo ese ideario que está dirigiendo lo que ellos llaman crítica. Ellos le llaman crítica y sin embargo es una crítica totalmente sesgada. El fundamento, los derechos humanos. Sin embargo, no se dan cuenta de que los derechos humanos son el arma arrojadiza pues del poder. Ellos criticaban el poder, no se sabe qué poder, no lo definían en ningún momento, y sin embargo el poder, ¿quién es el que tiene a los derechos humanos como arma arrojadiza para el control global, ¿no? de los otros estados? Estados Unidos. Los derechos humanos es eso, es la ideología de los Estados Unidos que desde 1945, que se hace absolutamente fuerte, pues entonces está utilizando para que los demás pues se adapten, ¿no? Y jueguen a su juego, al juego del imperio y no les hagan sombra. Eso de entrada. Luego, esto ya lo habéis tocado, ¿no? Cuando habéis señalado el tema del español, Atilana, ¿no? Lo ha señalado. Aquí nos están metiendo como si la democracia fuera una y hubiera que purificarla o cada vez mejorarla cada vez más. Y no se percatan de que la democracia que, por ejemplo, están defendiendo en los colegios de Cataluña o en las icastolas del País Vasco, pero bueno, vamos a hablar de las de Cataluña. Es una democracia que sobre todo se fija y pone el punto de mira en que les dejen votar para separarse de España, para destruir España. Esa es la democracia que están enseñando en los colegios de los catalanes, a los catalanes. Y esto no les parece ideología, porque ni siquiera lo mencionan. Bueno, ya lo ha dicho Atilana, ¿verdad? Hay una destrucción de esa España que ni siquiera quisieron nombrar y al final lo que va a ocurrir es que estos que consideran que están formando, lo que pasa es que están destruyendo su futuro. Porque si España se destruye y si pierde fuerza en el contexto internacional, al final lo que va a pasar es que los hijos de estos educandos y los nietos van a ser unos pobres muertos de hambre y no se dan cuenta de que lo más importante ahora mismo quizás es lo que dicen los del 36, que no hay que romper España. No sé si me explico. Esta es la crítica que yo quiero hacer a este ideario que defendía sobre todo la primera de las ponentes, yo creo, Marta. Cuando hablaba la segunda del segundo nivel, yo creo que en parte lo ha explicado muy bien Atilana, ¿no? Pero por decir alguna cosa más, ¿no? Yo creo que tanto cuando se hablaba de los derechos humanos como cuando se hablaba de
de la filosofía como segundo nivel, yo creo que el punto de vista de Marco Antonio era distinto, ¿eh? Yo creo que voy a romper una lanza por Marco Antonio, porque, por ejemplo, cuando se hablaba de los derechos humanos, él yo creo que fue muy acertado al decir que derechos humanos solo donde hay un Estado que los defienda, porque en otros sitios no, que luego una de las dos chicas, una de las dos profesoras, perdón, se opuso, además, no le gustó, porque como los derechos humanos son universales y los tiene todo el mundo por el hecho de nacer, sin embargo, la matización que hizo Marco Antonio me pareció ajustada, me pareció muy interesante, aunque no se enfrentara, porque fue muy prudente, me parece a mí, pero a mí no me disgustó alguna de las cosas que dijo José Antonio, ni siquiera aquí, porque incluso antes de que hablara la segunda chica, que no me acuerdo cómo se llamaba, de la filosofía como un saber de segundo nivel o de segundo orden, no recuerdo, creo que era nivel, lo que dijo, él Sí, ya había hablado de que las ideas derivaban de conceptos. Él ya tenía claro que la filosofía es un saber de segundo grado, aunque no lo desarrolló, pero yo creo que sí, que Marco Antonio entiende lo de la filosofía de segundo grado. La que no lo entendía, que yo creo que lo ha debido de leer o lo ha debido de escuchar, es la segunda de las profesoras, ¿no? Porque luego le iba a servir, el hecho de que fuera de segundo nivel tampoco lo explicó, ni fue no dio razones, esas razones que ya controlaba Marco Antonio, sino que el ser de segundo nivel, no se sabe por qué, pero la equiparaba a los otros saberes, y entonces iba a servir para estar al mismo nivel de los otros saberes y controlar la interdisciplinaridad. Vamos, yo eso es lo que creí entenderle, ¿no? Vamos, que no, el hecho de que fuera de segundo nivel, que igual también introdujo Miguel Ángel en la pregunta, ¿no? Y esta chica empezó y lo tomó de él. No, yo creo que en ese caso no. No, en ese caso sí que fue una idea que ella ofreció en su intervención. Ajá. Bien, pues esto, ¿no? O sea que no captó que tanto la ética como la filosofía propiamente dicha, pues no maneja conceptos. Bueno, esta es otra, ahora voy a eso, ¿no? Sino que maneja ideas que tienen que derivar de esos conceptos, por eso es de segundo nivel. No porque vaya a estar luego en el campo de juego al mismo nivel de los otros saberes, como dijo la segunda profesora. Hay algo en lo que estaban todos de acuerdo, los cuatro, y es en otro kantiano, que vamos, que yo creo que es otra de las filosofías que hay que demoler y que además yo creo que es la que más influía, ¿no? Porque es el posmoderno de Deleuze. El posmoderno de Deleuze, que dice que la filosofía hace conceptos y que tiene que generar conceptos desde la nada, además. No lo dice así, pero se entiende, ¿no? Que la filosofía crea conceptos. Pero ¿cómo va a crear conceptos la filosofía? ¿De dónde los crea? Como si fuera el filósofo Dios. No, en absoluto. La filosofía es un saber de segundo grado y necesita tener los pies en la tierra, afianzarse a los saberes previos para poder pues poner en cuestión lo que dicen esos saberes o ver interconexiones, ¿no? entre conceptos que en un saber significan una cosa y en el otro, y hay que dar razones, ¿no? de esa posible conexión que se puede dar o desconexión entre las ciencias. Bueno, pues esto quería comentar. Pues Axel, cuando gustes. Claro que sí, Carlos. Se me ocurre partir de aquí. Yo sé que en nuestro entorno estas definiciones de lo que es la ética, la moral y el papel del derecho, pues tal vez parecería que sobrarían, pero me da la impresión que por el título que se le asigna al programa, puede llegar o lo pueden visualizar gente que no esté ni suscrita al canal. Entonces me parecería útil, o en Hispanoamérica, por ejemplo, que siempre tratamos de difundir los materiales, me parecería interesante empezar por aquí. Afortunadamente, ustedes ya, digamos, dieron las líneas generales y clasificaron, ¿no?, los puntos centrales de las argumentaciones, que fue con lo que empezó Carlos. Entonces, usando esa clasificación que ustedes han desarrollado, yo me atengo a ella. Entonces, se me ocurre que el primer aspecto que habría que remitirnos cuando hablan de la ética, y cuando hablan de la ética, omitieron hablar de otras dos ideas fundamentales para poder tener un panorama
adecuado y completo de las cuestiones éticas, que es hablar de la moral y del derecho. Eso es fundamental. En buena medida, cuando ellos hablaban de la ética, bueno, lo definían, por ejemplo, como la autonomía, como la libertad, y la ética como una especie de propedéutica para la prosa de la vida, ¿no? Para la vida. Entonces, allí me parece que el primer aspecto es que no se definía qué era ética, en el primer aspecto, como todo se ha señalado. Y nosotros tenemos que decir que frente a esa idea de la ética como unas meras normas de convivencia sana y armónica entre todos los individuos del planeta, nosotros tenemos una definición diferente y una concepción diferente de la ética, que además parte de tomar como aspecto central al individuo corpóreo, al sujeto, a la individualidad corpórea, que eso ya supone a su vez aspectos ontológicos de negar la idea de una conciencia pura o del alma o del espíritu. Es decir, se habla de que somos sujetos que hacen operaciones. ¿Y quién puede hacer operaciones? Solamente los cuerpos, ¿no? Esto es fundamental, la idea de nuestra individualidad corpórea. De suerte que la ética se define entonces frente a estas ideas de la autonomía, de la libertad, se defina como estas normas orientadas a la conservación de nuestra propia individualidad corpórea y a su vez de la propia individualidad corpórea de los demás, ¿no? Esa es la cuestión central de nuestra definición de ética desde nuestra filosofía moral materialista. Ahora, la moral, es interesante porque no acaso nunca mencionaron la moral, acaso porque tengan la separación de que la ética es esta argumentación razonada sobre la conducta de los individuos y la moral sea la heteronomía. Si la ética provenga de la autonomía, de la conciencia, de la propia conciencia y de las normas que uno mismo se da, que se da uno a sí mismo, frente a la idea de la moral que tendría además resonancias religiosas y clericales. Y no, bueno, en ese sentido, la moral desde nuestra filosofía materialista es la conservación, ya no de la individualidad corpórea, en su aspecto individual nada más, sino del grupo. Entonces eso es fundamental, eso es fundamental. Ahora, lo que también es importante señalar, aquí se da a dos escalas, como ya lo señalaba Carlos al inicio, se da a dos escalas. Si bien se toma tanto en el caso de la ética y la moral como objeto de estas normas al sujeto corpóreo, hay dos planos en que se pueden analizar, el plano atributivo y el plano distributivo. Cuando hablamos del plano distributivo, nos referimos precisamente más orientado a la ética, en tanto a los individuos, en tanto a esos sujetos concebidos individualmente. Y al hablar de las cuestiones morales, bueno, a esos sujetos en grupo, por lo tanto, atributivamente, es decir, en grupos sociales. Y hay muchos grupos sociales, la familia, las clases sociales, los clanes, los partidos políticos, que además están dentro de una nación. Bien, dicho eso, me parece importante, frente a esas ideas de que la ética es las normas que surgen de la propia conciencia, tener esos planteamientos. Ahora, lo que se omite es que hay una contradicción, que surgen contradicciones entre ética, moral y derecho, e incluso entre las propias normas éticas pueden surgir contradicciones. Es decir, el principio claro, por tanto, de la ética sería el no matarás, en tanto estás aniquilando la individualidad corpórea de otros sujetos. Pero claro, en el caso de la defensa propia, tienes que matarle porque si no te acaba a ti. Entonces, son contradicciones que surgen incluso en el seno de la propia ética, que no se consideraron en ese momento. Ahora, además las contradicciones que hay entre ética y moral, ese es un ejemplo que siempre daba el profesor Bueno, pero que me parece potentísimo. En el caso de una guerra, además de una guerra de defensa nacional, si hay un Estado que ataca a la nación a la que pertenecemos, claro, es la cosa más antiética que puede haber, tienes que matar a otro hombre, tienes que matarlo, y sin embargo, desde una perspectiva moral y política, es necesario hacerlo porque se trata de la conservación de la nación, de la conservación de la patria, o el tema migratorio, que todo el mundo anda con ello. Si tú llenas a México, llenas a España de 20 millones de migrantes, de 50 millones de migrantes, esa sociedad se hunde, y aunque éticamente puedas entender las necesidades y apuros que tengan esos migrantes, por razones morales y políticas, es una imprudencia, porque entonces nuestras capas basales, nuestros estados se hunden porque no lo resistirían ese empuje. Entonces, eso es lo que no están considerando. Ese es el primer aspecto. Ahora, para avanzar y no ser repetitivo, insistieron mucho con lo de la Declaración de los Derechos Humanos.
es muy interesante, hay un artículo de Bueno que se llama En nombre de la ética, precisamente criticando el uso y la apelación que hacían de la ética los socialdemócratas españoles del PSOE, ¿verdad? Entonces, y justamente en esta lista que da el profesor Bueno de usos que tiene la ética, caben varios de los que se usaron en ese programa. Es muy interesante y se pueden ustedes clasificarlo en nuestra audiencia, remitimos a ese artículo que se llama En nombre de la ética. Ahora, justo si aplicamos la perspectiva ética y moral en la cuestión de la declaración de los derechos humanos, bueno, nos encontramos con que son las contradicciones de unos deberes éticos frente a los deberes del ciudadano. O sea, atendemos incluso a la primera declaración, a la francesa, ¿no? La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, con las contradicciones que puede haber entre las normas éticas y la cuestión de ser un ciudadano, con los conflictos que puede haber con esto que decíamos, el tema de una guerra, el tema migratorio, etcétera. Ahora, para cerrar esa parte, el segundo aspecto que yo quería glosar es lo que ahí se entendía por filosofía. Ya no voy a repetir lo que ustedes acertadísimamente comentaron, pero sí algo interesante que me parece demuestra cuando no se tiene un sistema, lo digo en plano respetuoso. Por ejemplo, eso es un cliché y es un tópico que se dice mucho, ¿no? Una de las participantes afirmaba, aquí lo tengo, lo importante de la filosofía no es dar respuestas, sino hacerse preguntas. Lo importante de la filosofía son los problemas, digamos así, que son casi que infinitos, y la filosofía no daría tanto respuestas como plantear problemas y problemas. Ahora, es verdad, hay en la cuestión, en el desarrollo de la filosofía, hay una cantidad de temas que están abiertos, que están a debate, debates que se tienen desde el inicio de nuestra tradición filosófica. Ahora, pero la razón de la filosofía, la razón de ser de la filosofía y la razón acaso de que siempre surgen problemas y surjan nuevos problemas de carácter filosófico, sea por dos razones fundamentales que no se apuntaron allí. Uno, porque en las categorías del mundo, que tiene que ver esto con las ciencias, las propias ciencias tampoco agotan las categorías de las que están hablando. Entonces ahí desde luego ya surgen otros temas que siempre están abiertos y otros problemas. Y además, la filosofía también se abre paso entre esos conceptos y esas categorías y se forman las ideas. Es decir, si siempre hay permanentemente surgen nuevos problemas filosóficos o nuevas interrogantes o nuevas problematizaciones, es porque en las categorías del mundo las ciencias no agotan su propia realidad, ¿no? Y se abre el camino a la filosofía. En fin, eso me parece algo central. Y lo último que cierro para no abusar del tiempo es lo siguiente, que Atilana, fundamentalmente comentó en torno a la cuestión de la ideología, ¿no? Ahora, en otro plano, esto es interesante, se dice también que la ética y la filosofía son unas especies de crítica al poder y que esa crítica nos llevará a cambiar al sistema, porque formará ciudadanos críticos. Ahora, aquí hay una contradicción interna también en el razonamiento, porque entonces suponen que la filosofía o la ética deben de tener, lo dijeron textual, un compromiso político, ¿no? Pero además un compromiso político con una orientación determinada, que es la que ellos dan, precisamente la que ellos tienen. Ahora, la única manera en que se pudiera haber este compromiso o esta orientación que ellos le dan, que se supone que debería de tener la filosofía y la ética, solo encuentro dos posibilidades para que, digamos, la filosofía y la ética sean críticas frente al poder y no acomodaticias. Uno, que el Estado necesariamente imprimiera una orientación determinada en los planes de estudio. Uno. Número dos, que todos los profesores, por alguna extraña razón, tuvieran las mismas ideas e imprimieran la misma ideología. Pero claro, cuando tú ya estás imprimiendo una predominancia de determinadas ideas, ya estás rompiendo con esa idea del pensamiento libre, de la democracia, es decir, porque estás tú queriendo precisamente imponer las perspectivas que tú tienes. Ahora, el problema aquí no es que se adoctrine, no se adoctrine, en cualquier caso se adoctrina, en cualquier caso se impulsa algunas ideas para enseñar, si no es imposible. El problema es con qué clase de doctrina o con qué clase de filosofía se va a formar a los estudiantes. El problema es ese. El problema es que adoctrinan o no se adoctrinan. Es imposible eso en la escuela. El sentido de la escuela es eso, adoctrinar. El problema es con qué se está adoctrinando. Y por último, para ya no hablar de más,
Yo lo que veo, ellos siempre se quejan, no de que esto está, es decir, en ese tipo de modulaciones ideológicas, ¿no? Personas que participan de estas ideologías, siempre se quejan de que la filosofía no es crítica, de que no está presente esta crítica que está. Y yo lo que veo en el fondo es que en los ambientes filosóficos lo que predominan son realmente sus ideologías, los estudios de género que demuelen, por ejemplo, la nociología, que hacen tabula rasa de una ontología posible. Yo lo que veo siempre presente y que predomina en los ambientes filosóficos son precisamente esas ideas. Yo no vería ahí la diferencia. Bueno, y por último, lo de la cuestión ideológica es interesante. Cierro con esto. Al final, una de las participantes dice que la filosofía no son opiniones y que hay una serie, diría yo, de saberes incontrastables, o sea, ya están dados y sentados, ¿no? En una sociedad democrática, que son conceptos como el patriarcado, la violencia machista, la xenofobia, el racismo, pero que eso no es opinión, que eso no es ideología, que eso ya son saberes incontrastables que tiene la filosofía. Bueno, eso es precisamente lo que hay que problematizar. Pues desde luego que desde luego que es una cuestión ideológica, el tema es con qué ideología se está imprimiendo y se está educando. Y bueno, yo cerraría con esto, insistir, en el ámbito de la ética y la moral, el papel del derecho es fundamental, porque es el que permite conciliar y engarzar esas contradicciones que hay entre la ética y la moral. Es el papel del derecho que implica ya el Estado. La ética y moral se resuelven dentro del Estado. Hay también un conjunto de grupos morales y es a través del derecho, ¿no? Por ejemplo, y cierro con esta ejemplificación, el asesinato de un ladrón o cuando un padre o un hermano asesina al violador de su hija, por ejemplo, es un ejemplo. Pues son problemas. ¿Y quién resuelve esas contradicciones? El derecho que da el Estado, si no es imposible. Yo me detengo. Perdón que me haya dilatado un poquito. No, nada. Muy bien, pues si os parece, abrimos el segundo. Veo que no, ya orientado vamos a meternos ya pues directamente en intentar dar argumentos, ya dejando un poco aparte pues la crítica que hemos hecho a esa visión más gremial del pasado teatro crítico, a favor o en contra del mantenimiento de las asignaturas relacionadas con el departamento de filosofía en la ESO y en el bachillerato, ¿no? Pues aquí mi posición al respecto sería puedo avanzar básicamente, que sería la siguiente, ¿no? En primer lugar, pues visto lo visto, creo que no estaría mal pues suprimir la asignatura de ética o de valores éticos tal y como actualmente se está implantando. Quiero decir que si el objetivo es una especie de educación para la ciudadanía, al estilo de la que impulsó el gobierno de Zapatero, es cierto que con directrices europeístas, eso es cierto, ¿no? Donde la visión es una visión desde la humanidad, ¿no? Que como si desde el cielo se estuviera contemplando a la humanidad toda reunida, ¿no? Y donde la ciudadanía española ha desaparecido, ¿no? Sumergida en una especie de ciudadanía universal, ¿no? Pues es verdad que ahí poca filosofía se puede hacer, ¿no? La única opción, a mi juicio, sería luchar por la reconversión de esa asignatura de valores éticos o de educación cívica, o como se la quiera también llamar, reconvertirla en una asignatura denominada filosofía moral, que es el término tradicional y que a mi juicio es el que tiene pertinencia, ¿no? Yo sé que en España lo de moral suena muy mal, como ya ha avanzado Axel, ¿no? Porque mientras que ética suena a algo que tiene pues un fundamento autónomo ligado al individuo, ¿no? Que es el que se daría la propia ética, ¿no? Y además tiene un significado, un sonido, como así decir, como laico, ¿no? La ética suena laica, ¿no? Sobre todo por influjo en España pues de toda la tradición que viene de Aranguren, ¿no? Del padre jesuítico Aranguren, ¿no? Y de Muguerza, ¿no? Y de las mujercitas, ¿no? Pues pues eso, de Adela Cortina, Victoria Camps, Amelia Valcárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por esa tradición es por donde la palabra ética, en la democracia coronada en la que vivimos, ¿no? En la democracia esta burguesa coronada en la que vivimos, pues la palabra ética es por la que ha adquirido pues ese carácter tan meliorativo, ¿no? Frente al de moral, ¿no? Como si la moral fuera algo que huele a sacristía mal ventilada, ¿no? Y sin embargo fuera algo del grupo, ¿no? Y que por ser algo del grupo, ¿no? Es por lo que no tendría
valor frente a la ética, ¿no? Que sería primera, ¿no? Entonces aquí es muy importante, ¿no? Pues reivindicar el papel de la filosofía moral, ¿no? Y reivindicar el término moral, pues en la línea de todo lo que has puesto, Axel, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que una asignatura de filosofía moral, dicho así, donde la filosofía moral pues también es parte de los contenidos, por ejemplo, de la asignatura de filosofía de primero de bachillerato, donde también hay pues contenidos de ontología, contenidos de filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a mí me parece, filosofía de la técnica, pues a mí me parece que una asignatura de filosofía moral en estas condiciones, al igual que las asignaturas de filosofía de primero de bachillerato y de historia de la filosofía, pues sí que se puede abogar desde, por lo menos a mi parecer, desde mis coordenadas, por su mantenimiento, no así por la de valores éticos. ¿Y por qué? ¿Cuál podría ser, a mi juicio, el argumento que se podría dar, ¿no? Porque estas asignaturas, en el bachillerato, sobre todo, cuando los alumnos, después de haber realizado la educación secundaria obligatoria, pues supongamos que tienen efectivamente unos mínimos, aunque en verdad no sea siempre así, conocimientos o saberes de primer grado, estén en condiciones de acercarse a la filosofía concebida como saber de segundo grado, ¿no? Y es entonces cuando estas asignaturas pueden tener, la filosofía puede cumplir aquí una función edificante, ¿no? Y cuando digo edificante no quiero decir en el sentido de que a los alumnos regresar a esa concepción gnóstica de la filosofía como que sea el profesor de filosofía el que les da la conciencia crítica o les da una conciencia ética o conciencia moral, no, sino algo edificante que tiene más que ver con la dialéctica, ¿no? Con entrenar, por así decir, a los alumnos en el ofrecimiento de argumentos, rebatir argumentos, en criticar todo lo que criticaba, hasta ver qué es lo que queda, ¿no? Después de todo el cribado, ¿qué es lo que queda, ¿no? ¿Cuál es el sustento, ¿no? Y que ante determinados problemas, pues hay una serie de opciones, ¿no? Entre las cuales hay que tomar partido, ¿no? Y en particular, pues hacer una crítica radical a todos los mitos, pues, científicos, políticos y religiosos de nuestro tiempo. Y entonces, en este sentido, en el que apostaríamos por una filosofía crítica, aunque sea minoritaria entre el profesorado, no vamos a negarlo, que es minoritaria entre el profesorado, ¿no? Pues defenderíamos, o por lo menos yo defendería, el mantenimiento de las asignaturas. Ahora bien, como condición necesaria, aunque no suficiente para la supervivencia de la filosofía crítica. ¿Qué quiero decir? Pues que mantendríamos las asignaturas en la esperanza de que al menos, qué sé yo, un 1% de los alumnos, y me parece que estoy siendo muy generoso, ¿no?, pudieran seguir la asignatura con un profesor de filosofía que realmente ejerciera la filosofía crítica. Y cuando digo filosofía crítica no necesariamente me refiero al materialismo filosófico, quiero decir que puede haber otras filosofías críticas aparte del materialismo filosófico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el mantenimiento de la asignatura sería pues algo así como eso, digo, una condición necesaria, pero no suficiente para la supervivencia de la filosofía crítica. Y por acabar con una analogía, ¿no? Yo creo que la situación ahora mismo es muy parecida a la de la filosofía durante el franquismo, ¿no? Y al famoso debate que tuvo Gustavo Bueno con Manuel Sacristán a finales de los años 60. Sacristán abogaba por eliminar la filosofía en el bachillerato, pero también, por cierto, que la filosofía nunca ha tenido mayor peso que durante el franquismo, donde estaba hasta 3 y 4 años. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y Sacristán abogaba por quitar la asignatura de filosofía tanto del bachillerato como eliminar la carrera universitaria y dejarlo solo para una serie de estudios de doctorado. Claro, y lo que Bueno respondía es que efectivamente la filosofía escolástica oficial podía seguir unas directrices políticas marcadas desde el Estado pues, nacional franquista, pero que en el propio ejercicio filosófico de la escolástica, o por ejemplo en nuestro caso diríamos de una filosofía que expone dialécticamente las diferentes opciones, como hacía la escolástica, la dialéctica, exponer ante un determinado problema filosófico pues las diferentes opciones que hay, ¿no? El problema de Dios. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Una posición agnóstica, ¿no? Ante ese esbozo de las diferentes posiciones, aunque fuera inmediatamente para rechazar todas las que no coincidían con la filosofía tomista, ¿no?,
pues por lo menos el estudiante algo se enteraba, ¿no? Algo se enteraba de que había más opciones de las que parecía. Entonces, en ese sentido, mi posición sería algo parecido, que aunque mantengamos la asignatura en la que esperanza de que aunque el profesor de filosofía, ante la exposición de un determinado problema, en el supuesto de que él mismo no ejerza la filosofía crítica, pues sí es capaz de exponer diferentes opciones, aunque luego acabe triunfando la vía democrática, la vía del diálogo, la vía de los derechos humanos, la vía de todos ganando, pues por lo menos, a lo mejor el estudiante un poco despierto se entera de que hay otras alternativas. Y en ese sentido, pues sería por el que podría, a mi juicio, abogar por eso, por el mantenimiento de las asignaturas como condición necesaria, pero no suficiente para la pervivencia de la filosofía crítica. Pues, por ejemplo, Atilana. Muy bien, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso por estas mismas razones que últimamente apuntabas, en la cuestión del rótulo que le ponemos a mí no me resulta tan problemática. Que pudiera llamarse filosofía moral, bien, pero de hecho sabemos que basta con adoptar una postura sistemática para que nosotros aceptemos el nombre de ética siempre y cuando sepamos que estamos tratando con un aspecto que necesariamente está en relación con otros, como ha presentado Axel, y que en cuanto se ofrece una definición de ética desde la filosofía del materialismo, pues ya vas a relacionarla con los otros aspectos que en ese primer prisma ideológico en el que se presenta la asignatura, pues no se tienen, pero que de hecho en el ejercicio de las clases seguramente el profesor aporta, ¿no? Como dice Carlos. Entonces, lo que yo veo, también se presentó en el teatro crítico aludido, es que la razón para mantener esta asignatura, bien sea de ética o filosofía moral, en el último curso de la ESO, es muy importante que sea el último curso, no porque creamos, como he dicho antes, ¿no? que deba estar solo en uno, sino porque es aquel que tiene carácter finalista y en ese sentido recoge esa idea del saber de segundo grado, ¿no? Cuando el alumno ha adquirido, se supone, todo el conocimiento necesario, obligatorio de su formación secundaria. Pues digo, sí que es verdad que Marta Madruga, la primera profesora que habló, daba este argumento que yo quiero recoger, ¿no? En defensa de la asignatura, como tú has hecho también, Carlos, y es la de entender que hay un ciclo, saltándonos el fragmento obligatorio y no obligatorio de la secundaria. Hay un ciclo que es ética, filosofía primero de bachillerato, historia de la filosofía en segundo de bachillerato, que habría que mantener. ¿Por qué? Bueno, pues de alguna manera, incluso apelando a la doctrina estoica, ¿no? Sabemos que los estoicos consideraban que la ética era el fundamento de la filosofía, o que de alguna manera, o incluso platónicamente también se puede defender, ¿no? Que realmente, pues, las primeras contradicciones parten de la política, los conflictos que ha presentado Axel, ¿no? Entre ética, moral y política, y es de ahí como necesariamente hay que regresar a otras ideas de la ontología o de la gnoseología, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues el progreso es necesario que vuelve, ¿no? a conectar con la política. Pues en ese sentido, ese ciclo que se mantendría de ética, filosofía, primero de bachillerato, historia de la filosofía, segundo de bachillerato, habría que adoptarlo, porque son esas tres partes como que conformarían propiamente lo que es una enseñanza de filosofía. Claro, hay otra cosa en este sentido también que decir, y es que, si yo estoy equivocada, me lo decís, pero hay cierto alarmismo en decir que se suprime la filosofía, que este gobierno persigue la filosofía. A ver, no es que yo sea una defensora del gobierno, pero a ver, no se ha dicho, o no se dice, o no aparece en las noticias, o aparece como una cosa que no tiene importancia, y creo que la tiene mucha, y es que en la LOMLOE se hace obligatoria la historia de la filosofía en segundo de bachillerato, y eso es fundamental, porque elimina el error garrafal que tenía la anterior ley de considerar a la historia de la filosofía una asignatura optativa para humanidades, desvinculándola de su raíz científica, que es precisamente lo que nosotros reivindicamos desde el materialismo filosófico, que la filosofía, por supuesto, no es una asignatura de letras, pero es que además su sentido como crítica de los saberes nace con la geometría, por eso, precisamente por enfrentar los diferentes tipos de saberes, y entonces
tiene que ser obligatoria para todas las modalidades de bachillerato. Bueno, pues esto parece ser que la LOMLOE lo recupera. Entonces también hay que decirlo. Si haciendo un poco de mercadeo, ¿no? Si nos quitan la ética de cuarto, pero nos hacen obligatoria la historia de la filosofía en segundo de bachillerato, pues no está mal. Ahora, no vamos a entrar en este mercadeo. Se trata de, en la educación secundaria obligatoria, que es el tramo de la educación que todo español tiene que estudiar, ¿no van a tener absolutamente ningún contacto los estudiantes con la filosofía? Pues hombre, eso no puede ser, ya que esa asignatura está en entredicho. Reconozcamos que la ética o la filosofía moral tiene esa función de introducción a problemas que luego se ven de forma sincrónica o no histórica, ¿no? De forma doctrinal en primero de bachillerato y después en su desarrollo histórico en segundo. O sea, ese sería el argumento por el que yo entiendo que hay que defender la asignatura, porque no puede ser que la educación obligatoria no ponga en contacto en algún momento de los estudios al alumno con la disciplina de filosofía, como algo que va con la propia tradición occidental, con el propio concepto de filosofía que tenemos, ¿no? Como una disciplina nacida de nuestra cuna, que es Grecia. Ese es el que yo quería recoger. Pues antes de pasarte la palabra a Joséchu, comentar, ¿no?, que recientemente ha salido también en la prensa que como la nueva ley solamente pues controla, por así decir, el 60% de los contenidos y de la carga horaria, dejando el 40% restante a las comunidades autónomas, ¿no?, lo cual también se las trae, ¿no?, porque cada comunidad autónoma hará una cosa diferente. En el caso de Madrid, Madrid ha dicho que, por ejemplo, sí que iba a mantener aunque claro, como optativa, que es como estaba, la optativa de filosofía en cuarto de la ESO. Dejando aparte el debate de los valores éticos que quedan con una hora, ni siquiera 2. La optativa de filosofía, la Comunidad de Madrid ha dicho, por lo el consejero se reunió con las personas de la red de filosofía y dijo que en Madrid sí que se iba a mantener esa optativa en cuarto de la ESO. Pues Joséchu, cuando quieras. Bien. Bueno, pues cuando ya me toca a mí hablar, habéis dicho las cosas más importantes y de una forma ajustadísima, ¿no? Pero bueno, Axel, nos dejan en una situación difícil. Compleja. Sí, la verdad es que Carlos ha dado la postura del grupo. Bueno, pues voy a hacerle una matización a Carlos, ¿no? Cuando proponía el tema de la filosofía moral, que también la has mencionado tú, Atilana. Yo me parece recordar que cuando estudié la ética de Aranguren, yo creo que Aranguren ya propone el término filosofía moral, ¿no? Y de una forma, además de una forma errónea, porque se confunde. No, Aranguren, desde luego, que no tiene la separación que ha mencionado Axel antes, que da nuestro sistema, ¿no? De, por un lado, las morales, ¿no?, que puede haber muchas, múltiples, ¿verdad? Cada grupo humano puede tener pues, una idea del bien particular, ¿no? Unos pueden matar, otros no. Bueno, ese choque de morales que puede haber, mientras que la ética sería una sola, ¿no? Esto es más o menos lo que podemos leer en el sentido de la vida o podemos oír a Bueno en muchas ocasiones, ¿no? Si atendemos a sus teselas y conferencias. Bueno, pero una de las cosas que dice Aranguren es que mientras que la moral, pues sí, sería lo que hacen los hombres, el sentido griego, o incluso latino, ¿no? El hábito, la costumbre, ¿verdad? Y la ética sería como la filosofía de eso, como reflexionar sobre las costumbres, reflexionar sobre los hábitos, ¿no? O sea que mientras que la moral no estaría en el ámbito de la filosofía, la ética sería propiamente filosófica y eso es erróneo, ¿no? Entonces, por eso no sé si me gusta mucho el término filosofía moral, no estoy... Yo incluso, aunque Atilana ha dicho que es interesante, ¿no?, atendiendo a los estoicos, ¿no?, que la ética, pues lo primero, ¿verdad? Luego viene la canónica, la lógica, ¿verdad? Y luego la ciencia, ¿no? Pero en filosofía puede estar introducida la ética, si es que es una parte de la filosofía. Claro, es que sí. En primero la tenemos al final, en los temas finales, y en segundo de bachillerato, joder, yo me acuerdo
cuando metió la ciudadanía el PSOE hace 15 años o así, joder, si es que de entrada la asignatura de segundo, ciudadanía, la de cuarto, ética y ciudadanía, o filosofía y ciudadanía, no me acuerdo. En primero igual, filosofía y ciudadanía. Luego, la asignatura de segundo, en vez de ser historia de la filosofía, parecía una historia de la ciudadanía. Porque es que además que todos los comentarios de texto, por lo menos en Castilla-La Mancha, donde yo estoy, ¿no? No hay ninguno de ontología, salvo el de Descartes, ¿eh? Todos los textos son de ética y de moral, que viene de ahí, porque apuntaban a las cuestiones que tenían que ver con el ciudadano, con la ética y con la política, ¿no? Y este sesgo está marcado, yo no sé en Madrid y en otros sitios, pero en Castilla-La Mancha, total, parece que era una historia de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía era lo que marcaba la pauta. Bueno, y a lo que voy, ¿no? Que la ética pues, está, ¿no? En la filosofía, que puede estar en cuarto si se da, en primero y en segundo, ¿verdad? Una cosa muy positiva, yo creo, de la historia de la filosofía, que aunque se dé pues desde el modo de ver, ¿no? Racionalista, ¿no? Que nos viene, que es el de la mayoría, ¿verdad? Sin embargo, no pueden dejar de lado que estos autores que estamos explicando son sistemáticos, ¿eh? Y entonces la idea de sistema, aunque no quieran darla, pues se da en España. No así en Francia, por ejemplo. En Francia la idea del sistema es que no hay forma de... No les interesa, ¿eh? Lo que les interesa a los franceses son las opiniones, las discusiones, ¿eh? Las diatribas, y huyen de la filosofía sistemática, que es lo que hace Deleuze, lo que hace Foucault, ¿eh? Es un puro individualismo, ¿eh? Racionalista, ¿eh? Y aunque no sean protestantes los franceses, pues es igual. Bueno, en parte también los alemanes, ¿verdad? O sea, ese sesgo que tiene la historia de la filosofía que se estudia en España, yo creo que no está en otros sitios. Bueno, sí, de todas maneras, en Francia solo se da en un curso la filosofía, y no es historia de la filosofía, ¿eh? Es precisamente eso, aprender a argumentar y argumentar contra otro, y les hacen hacer disertaciones donde tienen que estar los tres momentos, ¿no? La opinión contraria, la opinión a favor, mi conclusión, porque he destrozado las opiniones opuestas, ¿eh? Es un juego de una dialéctica que no lleva a ningún sitio, porque no suele engranar con nada, ¿eh? La filosofía de esta gente es una filosofía idealista que no es como la nuestra, que trata de partir de los problemas que tenemos delante, ¿no? Del mundo, ¿verdad? Sin embargo, el idealismo de los franceses y de los alemanes, pues no, está ahí pues rotando, ¿no? En el aire, y son opiniones tan válidas unas como otras, y al final no dicen gran cosa. Vamos, esa es mi opinión, y creo que la de más, ¿no? de nuestro entorno. Bien, en el ámbito de la filosofía, lo que tiene que hacer la parte de la ética es precisamente destruir los valores morales, que son los que tenemos que dar. Tiene que destruir la idea de tolerancia, tiene que destruir la idea de solidaridad, tiene que destruir la idea de democracia fundamentalista, que es la que han defendido estos chicos. Ya nos hemos dejado un poco, pero las dos chicas estaban defendiendo el fundamentalismo democrático, que tiene que ser el que focalice una ética que igual solo es el 1%, ¿verdad? Que decía Carlos. Y estoy totalmente de acuerdo, porque la mayoría de los profesores están en el marco de ese fundamentalismo, ¿no? Que es la visión del mundo racionalista, está defendiendo el fundamentalismo democrático. Y la filosofía tiene que enfocar a los otros fundamentalismos, al fundamentalismo de la ciencia. Tiene que focalizar su crítica al fundamentalismo tecnológico. Bueno, pues, pero claro, ¿qué profesores serán los que consigan dar esto? Muy pocos, como habéis dicho, ¿no? 1 de cada 100 quizá. Bueno, pero con tal de que no se pierda eso, y lo otro que os he dicho también, ¿eh? El hecho de que esté siempre ese sistematismo que se da en la historia de la filosofía, y que se entienda eso, que la filosofía no es como las ciencias, que tienen una parcela, sino que la filosofía abarca, ¿no? Abarca de una forma crítica, pues todos esos saberes, de tal manera que busque las conexiones entre ellos y las desconexiones, pues es un paso adelante. No sé si me explico. Ya está. Pues Axel, tu turno. Sí, Carlos. Mira, se me ocurre en mi caso comentar esto, el estado de cómo se enseña, o del estatuto que le dan en los planes de estudio,
sea de la llamada ética, sea de la filosofía o la historia de la filosofía, en el sistema educativo mexicano. Creo que esto puede ser interesante. Miren ustedes, eso es verdad lo que ha comentado Carlos, eso es como es, ¿verdad? El impulso que los planes educativos hechos durante el gobierno del general Franco le daban, por ejemplo, se pueden diferenciar claramente del estatuto de las disciplinas filosóficas en los planes de educación en México, donde prácticamente es nula, donde es nula. Lo que se llama escuela secundaria obligatoria, en México se llama secundaria y solamente tiene 3 años. Son 3 años de educación secundaria, se le llama así, y 3 años del bachillerato. Me parece que en España son 2 nada más, ¿no? Son 4 de la ESO y 2 del bachillerato. Sí. En secundaria se da en el último año, y es lo más filosófico que se podrá encontrar en este nivel educativo, es algo que se llama formación cívica y ética, así, formación cívica y ética. La apelación a cívico, al civismo, más bien es una especie de una cartilla, a lo mejor, de una orientación en su momento nacionalista, en el mejor de los sentidos, es decir, patriótica, en el sentido de México es la nación, es la patria, hay que defenderla y hay que quererla, con esas consignas, la Constitución, en fin, son una serie, digamos, de doctrinas que se dan allí, que ligan cuestiones, precisamente que ligan cuestiones políticas en una orientación patriótica, cuestiones morales y éticas. Por ejemplo, en cuestiones políticas y jurídicas dicen, bueno, la Constitución es tal, la voluntad del pueblo, esas cuestiones, ¿no? Y es una especie de dar una cartilla de un sentido, era el objetivo, por lo menos hasta hace unos años, de sentimiento patriótico en los muchachos, ¿no? Sobre todo a esa escala, ¿no? Es decir, la nación hay que defenderla, la soberanía, esas cosas se daban. Y en cuestiones, por ejemplo, eso se llama civismo, aquí se le da ese nombre. Y en cuestiones más bien éticas, pues era un poco esto, ¿no? La idea de la libertad, de la tolerancia, que hay que ayudar a los demás, en esa perspectiva. Y se da así. ¿Quiénes dan esa materia? Es muy plural. Por ejemplo, las pueden dar, es tan amplio esos contenidos y a veces tan vagos, que por ejemplo hay profesores de administración de empresas o de administración pública que la dan, es una cosa muy interesante, o historiadores o pedagogos, ¿no? Los que estudian pedagogía, magisterio, como se nombra. Igual que aquí en España, entonces. Exactamente. Y en bachillerato prácticamente es nulo, pero nulo. Eso de historia de la filosofía no se da. Aquí hay 2 grandes sistemas de bachillerato en México, el que depende propiamente del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación aquí, y sobre todo el más grande y que tiene mucha importancia, el que está y depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si digamos, es autónomo, es público, pero está bajo el control de la Universidad Nacional, de la UNAM. En el bachillerato que depende de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, se llega a veces a dar como optativa, lo dividen en áreas también, el de historia de la filosofía para los que van a humanidades, como se le llama, ¿no? Sí, humanidades. Pero hay bachilleratos también de corte técnico, o sea, de corte técnico, en el propio bachillerato, de corte técnico. Aquí se abandonó esa cuestión que está en España, que me parece en términos económicos, si hubiera un marco industrial pues más vigoroso, muy interesante, de la formación profesional. Eso en México no se da tanto. Entonces, en los bachilleratos técnicos ahí nada, pero nada. En el bachillerato de la UNAM, sí que hay mayor impulso a estas cuestiones por la propia tradición que tiene la UNAM, ¿no? De tradición filosófica incluso. Y hay 2 materias que sí son obligatorias. La de lógica, en el primer año del bachillerato, lógica formal y algunas cosas de lógica, de la lógica aristotélica, te enseñan los silogismos, y una partecita al final te dan de lógica simbólica, muy pequeño. Y en el segundo año de bachillerato, precisamente la materia se llama ética, así precisamente se llama ética. Y lo que se da, digamos, es una especie de historia de las doctrinas éticas a lo largo de la historia, nada más. Pero eso, lo de lógica y ética, solamente en los bachilleratos de la UNAM, que no es el mayoritario además, es el más relevante porque de ahí se pasa a la universidad. Hay un pase, se llama reglamentado. Si pasaste el bachillerato de la UNAM, tienes el acceso garantizado, si aprobaste, al sistema universitario de la UNAM nada más. Entonces, dicho esto, a mí se me ocurre esto. Yo creo, hay una conferencia también muy interesante de Bueno, ¿verdad? Que se llama El papel de la filosofía en el bachillerato.
Pues a mí se me ocurre recuperar esta tesis, que me parece la más sustanciosa. Yo creo que la importancia del bachillerato y de la escuela secundaria o la enseñanza media es que la inmensa mayoría de los habitantes de un país pasan por ese nivel educativo, la mayoría. Entonces, de suerte que al pasar la mayoría por ahí, esto tenga implicaciones políticas y el papel que pueda tener la filosofía, ahora matizamos con qué orientación o qué partes que pueda tener la filosofía, es precisamente el de coadyuvar, el de cooperar a formar esos ciudadanos de la nación política, ya no unos ciudadanos en el sentido universal de la humanidad, en función de unos valores cosmopolitas de amor entre todos los pueblos, sino de relación a la necesaria formación filosófica que deben de tener los ciudadanos de la nación política, Ya no en la perspectiva de eso de educación para la ciudadanía, sino en las connotaciones políticas que esto tiene. Ahora bien, en mi opinión, yo he estado y convivido y dado clase con muchachos tanto de secundaria como de bachillerato, ya en el último año. Yo creo que aquí es interesante también el papel, lo voy a decir así, cognitivo que se puedan tener en ambos grados. Sí es diferente, porque mientras la pubertad, digámoslo así, es un concepto más bien fisiológico, el de la adolescencia es social, ¿no? Ahí depende el ritmo de la vida y el tipo de estado en el que estés y de sociedad, conforme se puede ir configurando una visión del mundo, ¿no? Es decir, los años aquí importarían en tanto los posibles saberes que puedan ir recolectando a partir de su educación, desde secundaria hasta el bachillerato, sean más o menores. Yo creo que en la escuela secundaria lo que podría darse preponderancia sería sobre todo a la filosofía política y a la teoría del Estado. Me da la impresión que sobre todo lo que se podría impulsar en la escuela secundaria obligatoria sería el papel de la filosofía política, que me parece importante, donde las ideas de nación, las ideas de patria, ¿no? Me parece interesante. Y en el caso del bachillerato, yo creo que sobre todo en dosis, ahora yo no entraré tanto en detalle ahora de qué materias o en qué años, pero sí se me ocurriría esto, que en bachillerato sería muy importante, digamos, 3 orientaciones o 3 perspectivas de compendios muy claros que se les podía ofrecer a los alumnos. Me parecería que el primero sería de filosofía de la ciencia. No sé el nombre que se le da, pero como cuanto disciplina. ¿Por qué la filosofía de la ciencia? Porque eso serviría, por ejemplo, de explicarle, de poder dotar a los muchachos de una crítica al fundamentalismo científico, por ejemplo, ¿no? Dadas las clases que ya tuvieron de física, de matemáticas, de economía, y puedan saber esto, que las propias ciencias no agotan su campo y que hay algo más allá de las ciencias. Me parece que eso sería bien importante. Por ejemplo, el ejemplo que daba en esa conferencia, que era la jubilación de Tomás, por cierto, era la crítica a la teoría del Big Bang, por ejemplo, y compararlo con el creacionismo. Bueno, Carlos sobradamente sabe de eso, yo que voy a opinar ahí, ¿no? Pero me parece que esa crítica, por ejemplo, que se diera a esa escala de filosofía de la ciencia, sería bien importante para los muchachos, porque me da la impresión que tienen que la física, la química, son ciencias establecidas, son cuestiones dadas, y ya no hay nada más que hablar después de esas disciplinas. Me parecería interesante esa línea de filosofía de la ciencia en los muchachos. Y segundo, igualmente el de la filosofía política, con la cuestión del Estado. Ahora, concretamente, ¿para qué? ¿Por qué la filosofía política y la teoría del Estado en estos grados, sobre todo subrayando? Bueno, por ejemplo, a mí me parece que es muy común en las izquierdas de hoy, sea lo que esto sea hoy, el tomar a la humanidad como una entidad susceptible de que sea sujeto de planes y programas, ¿no? Cuando tú dices, quiero acabar con la pobreza, con la miseria, pero en la humanidad, caray. Sí, y eso está presentísimo, es lo del humanismo, es la teoría del humanismo, ¿no? Que es la base de los derechos humanos, ¿no? Y yo insisto con esto porque se insistió mucho, como si los derechos humanos fueran realmente universales y no hubiera también una declaración de los derechos musulmanes, de los pueblos musulmanes, por ejemplo. Eso se olvida, que muchos de sus principios morales puedan estar en total contradicción con nuestros principios éticos, por ejemplo, ya no se diga políticos. Entonces, para cerrar, pero no quiero abusar del tiempo, a mí se me ocurriría que al margen de esta idea de que es la ética la que guía la vida, o es la ética la que hay, bajo la perspectiva ética que hay que juzgar a la política, me parece que entraría críticamente esos factores de la teoría del Estado y filosofía política, la de filosofía de la ciencia, y ahí engarzado con cuestiones, pues me parece, de ontología. Qué rico sería que los muchachos, por ejemplo, se les ofreciera una crítica a la teoría del Big Bang. Hombre, eso sería, me parece rico, y compendiar y pensar, ¿no?
que sean ideas, que sean teorías asimilables para ellos y que le encuentren cierta operación en los demás saberes que ellos mismos están tomando y la orientación que luego tengan a nivel universitario, ¿no? Yo me detengo. Pues muy bien, Axel. Pues si queréis añadir algo, alguna cuestión más. No, solo comentar, ¿no?, que yo lo hago, yo lo que hago es criticar la teoría del Big Bang y además decir que la idea fue de un cura, por ejemplo, y poner en su sitio a los curas, a los que se lo merecen, ¿no?, en el desarrollo de la ciencia. Todas esas cosas yo creo que son las que tendría que hacer un filósofo que trata de demoler el fundamentalismo, pues, científico y el bien ver de esta gente que son demócratas porque destruyen, por ejemplo, a los dogmáticos católicos, ¿no? A los cristianos protestantes no, a los católicos solo, ¿eh? Que es lo que pasa, ¿eh? Bueno, solo ese comentario. Bueno, yo, si me das la oportunidad, Carlos, quería apelar al marranismo que en el fondo todo profesor de filosofía practica, y en la confianza de que, sabiendo que esto es así, pues efectivamente, da igual el nombre de la asignatura o qué tipo de planes se presenten a la asignatura, porque si de hecho son licenciados en filosofía y algo conocen de lo que están hablando, que supongo que en buena parte de los profesores pues puede ser así, no van a poder solamente enseñar a los alumnos eso que se supone que son esos valores democratistas, sino que, como has señalado, aunque solamente sea por reconocer las alternativas o los nombres o las opiniones, aunque se presenten sueltas, pues esa música ahí le puede quedar como para que luego, si hacen el bachillerato, pues engarcen con estas cuestiones que decía Axel. Y por decirle, todo eso que tú has dicho es lo que propiamente se explica en la asignatura de filosofía en primero de bachillerato. O sea, sí que se recupera esa idea sistemática de la filosofía como un saber que recoge lo que nosotros llamamos pues las tres ideas cardinales, ¿no?, del materialismo filosófico, y que reconoce que no hay especialidades científicas en filosofía y pues, digamos, todos los aspectos, ¿no?, de la filosofía de la ciencia, la filosofía del Estado. Todo eso que has dicho propiamente es lo que se ofrece en primero aquí en España. Y afortunadamente pues eso no está en cuestión. O sea, yo creo que lo que he dicho yo antes con el alarmismo que se ha propalado, está en cuestión la asignatura de la ESO, pero se ha reforzado la asignatura de Historia de la Filosofía en cuanto que se ha hecho obligatoria en segundo de bachillerato. Esto es muy importante decirlo. Y en todo caso, la pena sería esa, ¿no?, la de que se perdiese en la educación obligatoria el mínimo contacto con la filosofía. Pero bueno, esperemos que se pueda repensar. Nada más. Pues Axel, si quieres añadir algo y si no... Sí, una línea rápido. Sí, yo creo que lo que tú decías también, Carlos, para recuperar eso, claro, lo que ahora dice Tilana, yo cursé cuando viví en España de manera legal y jurídica. El segundo año de la ESO en Cataluña. Entonces, a mí me enseñaron, incluso yo tenía las clases de matemáticas y física en catalán. Eso es tremendo. Las de química en catalán. Por mi milagro no quisieron traducir la tabla periódica, pero bueno, algún intento había. Yo creo que es cierto lo que decía Carlos. El problema es, pues, por la fuerza de los tiempos, las ideologías que van predominando. Y cada vez se vuelve más difícil, si se siguen con estos contenidos, ya no en cuanto a lo que se podría marcar, sino a las orientaciones filosóficas que tienen los profesores, que muchas veces son disolventes, son incluso, perdón que lo diga, pero para mí el factor de la filosofía política es fundamental, disolventes de la nación. Eso está lo grave. Por ejemplo, ahora en historia revisaba la nueva ley, la propuesta de ley que hay de hablar de la plurinacionalidad de España, por ejemplo, de la plurinacionalidad de España. O sea, eso se vuelven en unos contenidos muchas veces dados a los profesores que se vuelven contra la nación política. Y eso es lo que no es aceptable. Y eso es lo que es grave, ¿no? Y en esa medida, si eso sigue así, caray, pues mejor que no haga ese daño. Si no va a ofrecer algo mejor, que no haga ese daño.
Es lo que decía Carlos, ¿no? Llega el momento en donde te cuesta trabajo defender su presencia, no porque no sea necesario o no porque los planes tengan unas adecuadas contenidos, sino por las ideologías que le imprimen los profesores, que eso es irremediable, claro, pero eso se está moderarlo, modularlo, porque si no se vuelve eso, son armas en contra de la nación, ¿no? Y eso es lo peligroso. Yo os diría eso, Carlos. Pues muy bien, pues despido. No sin dejar abierta la posibilidad que podamos dedicar algún futuro teatro crítico a este tema, ¿no? Que está pues a día de hoy en la arena pública, ¿no? Y también dejar la abierta puerta que incluso podamos confrontar las perspectivas que hoy aquí hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Con otras, ¿no? Directamente que se plantearon en el otro teatro crítico, ¿no? Haciendo gala de aquello que decía Platón de que hay que dar y quitar razones como en una batalla, ¿no? Bueno, pues también si se da el caso, ¿por qué no? Y para cerrar, me gustaría hacerlo con una cita de Bueno, entresacada de qué es la filosofía, ¿no? Donde Bueno decía lo siguiente, dice: a la pregunta tantas veces reiterada, ¿para qué sirve la filosofía?, que voy a responder para que por lo menos en la plaza pública de hoy, las tertulias radiofónicas o los debates televisados, el carpintero, el herrero, el zapatero, el periodista, el político o el ama de casa que defiende una opinión sobre la libertad, el aborto o la objeción de conciencia no haga el ridículo, aun cuando es muy difícil determinar ante quién podría hacerlo, presentando como propias tesis que forman parte de un sistema que ellos desconocen, o como si fueran descubrimientos o convicciones personales, unos determinados lugares comunes de cuyo alcance no pueden tener siquiera noticia. Pues nada, muchas gracias a todos, todas y todes y hasta la próxima. Y que no fue personal, ¿no? Que fue crítica Gracias. objetiva a las ideas expuestas, ¿no? Porque luego hay muchas susceptibilidades. Perdón. Efectivamente, así es. Oye, un placer de estar con los tres, ¿eh? Igualmente, muchas gracias, Carlos. Hasta otra. Hasta pronto. A ver, ya hemos hecho la pausa, ¿no? Porque siempre te tendemos a hablar y no acabamos de cerrar para que Marí luego pueda cortar. Bueno, yo creo que ya habrá cortado. Sí, Ya. Me llama mi hijo varias veces. Voy a tener que dejaros porque le tengo Vale. que llamar. No, pues nada, muy bien, José Chutal. Un abrazo. Vale, venga, hasta Colegas, luego. lo dicho antes. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.